Y en este punto conectamos con Víctor Álvar González, director de estrategia de Next Step Finance. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, los resultados de Inditex a priori son objetivamente buenos. ¿Por qué se desploma la acción? Bueno, oficialmente el motivo principal es el hecho de que han sido, en el último trimestre, fueron peores de lo esperado, sobre todo en el último trimestre, y que bueno, eso de alguna manera, los mercados funcionan en base a expectativas. Entonces las cotizaciones no se mueven tanto con el dato presente como con las expectativas. Normalmente por eso, cuando los datos son mejor de lo esperado, es cuando el resultado en bolsa, las cotizaciones lo reflejan. Es decir, el valor sube cuando son mejores o mucho mejores de lo esperado. Cuando simplemente se cumplen las expectativas, pues tiende a bajar el valor, puesto que de alguna manera ya se ha descontado, ya no hay novedad ninguna y mucha gente que compró con el rumor vende con la noticia. Y si además son un poco peor de lo esperado, pues entonces esa bajada puede ser mayor. Es decir, aquí la clave está en el comprar con el rumor, que en este caso no es rumor, comprar con las expectativas de resultados, que ya eran buenas, y vender en este caso con la noticia. Dicho esto, es una subcaída un poco excesiva, considerando que en cualquier caso son buenos resultados. Lo normal es que efectivamente una vez se publique la noticia y salga como esperado o un poco peor de lo esperado, el mercado recorte un poco porque haya operadores de corto plazo que compraron en la expectativa de esta noticia y una vez se produce, incluso es un pelín peor de lo esperada, pues venden y se nota en la cotización. Y otra cosa es que la caída sea de esa, digamos, magnitud. Eso ya ahora mismo no sabemos exactamente a qué se debe. Muchas veces se debe a que al ser un valor internacional, dentro de lo que es el IBEX, un valor muy conocido internacionalmente, con mucha presencia en grandes fondos de inversión, en instituciones de todos los países del mundo y de las grandes empresas de inversión norteamericanas, etcétera, pues cuando se produce una venta, por el motivo que sea, se nota bastante porque son volúmenes grandes y Inditex tampoco estamos hablando de que tenga un volumen de negociación enorme. Por lo tanto, probablemente así aquí se han juntado dos hechos: el hecho de que las expectativas fueran algo peores, el hecho de que había mucha gente comprada en base a esas expectativas que realiza beneficios, y finalmente el hecho de que al final no tiene un volumen tan grande como para que, si entra una orden de venta importante que haya decidido que ya cumplió esas expectativas, pues no se note o no se nota demasiado en la cotización del valor. Claro, que estamos viendo que pasa muy a menudo cuando las empresas que cotizan en bolsa presentan resultados. Son buenos, pero la reacción del mercado es negativa. Otra pregunta: el mercado da por descontada ya la bajada de tipos del Banco Central Europeo de mañana, pero hay división sobre cuánto bajarán. ¿Usted cree que se atreverá a una bajada más agresiva de medio punto? No lo creo, aunque personalmente o nosotros pensamos que deberían de hacerlo. La economía europea se está estancando y esto evidentemente no es misión del Banco Central Europeo manejar la economía europea. Eso es una cuestión de los políticos europeos, pero la realidad es que si la economía europea vuelve a su normalidad prepandémica, y esa normalidad prepandémica es el estancamiento e incluso llegó a filtrear con la deflación, pues eso sí que es una preocupación, o debería serlo, para el Banco Central Europeo. Por lo tanto, el hecho de que Europa y muy particularmente las locomotoras europeas estén estancando debería de hacerles pensar que eso a la larga puede ser desinflacionista, que no es malo que baje la inflación, pero que en un momento dado tampoco es bueno que baje demasiado. La inflación es como la fiebre: no es bueno que sea alta, porque eso significa que hay una enfermedad, pero cuando es muy baja o incluso negativa, puede estar señalando un proceso que, si fuera la fiebre, sería la hipotermia. Entonces, antes de la pandemia en Europa teníamos una inflación muy baja, que incluso era demasiado baja a veces, y jugaba con esa hipotermia, con esa deflación, que si fuera acompañada de crecimiento no sería un problema, pero normalmente en Europa, como en Japón, la deflación va acompañada de menor crecimiento económico, lo cual ya no es tan bueno. Pero dicho esto, y esta es la opinión de esta casa, lo que sí pensamos también es que, conociendo cómo funciona el Banco Central Europeo, no va a tomar un paso, digamos, tan agresivo como lo que llaman una bajada jumbo, es decir, 50 puntos básicos o 0,50%. Lo veremos en cualquier Seguramente caso. va a continuar como hasta ahora. Lo veremos en cualquier caso mañana. Víctor, la última, es una de las noticias del día. The Economist nos ha situado hoy en el cuadro de honor económico del año. Dice que España es la economía que mejor se comportó este año en la OCDE. ¿Eso repercute en la bolsa? ¿Ayuda a que venga inversión?
Solo relativamente. Nosotros a nivel bursátil se nos contempla como una bolsa más de la eurozona. No lo digo peyorativamente, sino como una más de las que hay y por lo tanto influye, por ejemplo, mucho más los tipos de interés que del Banco Central Europeo, por poner un ejemplo. Dicho esto, sí influye, y ya lo hemos visto este año. Este año el IBEX acaba como uno de los índices que mejor lo han hecho en Europa y eso, por supuesto, tiene que ver con cuál sea la evolución de la economía española. Con lo cual, es siendo más importante o teniendo más influencia lo que es digamos, los grandes factores que mueven las bolsas europeas de la eurozona, sin duda el hecho de estar, digamos, en las mejores posiciones ayuda. Víctor Álvar González, director de estrategia de Next Step Finance, muchas gracias por atender la llamada del canal 24 Horas. Muchas gracias a vosotros. Oxfam